¿En qué nos basamos o cómo iniciamos? Vamos a ver desde el punto de vista de la necesidad de ser el sellador de fosas y fisuras, se basa en precisamente el cuestionamiento que ha habido siempre de que a pesar de que se tenga un adecuado cepillado dental, hay zonas de las piezas dentarias a las cuales el cepillo no llega. Nosotros vamos a acceder a toda la zona oclusal, por ejemplo, pero vamos a comprobar que el cepillado no limpia totalmente toda la fosa. Y en algunos casos, de acuerdo a la técnica que se utilice, se puede incluso introducir dentro de las fisuras mayor contenido eh, bacteriano, los mismos restos alimenticios. Entonces, desde este punto de vista, nosotros al reconocer o que esta es la justificación del hecho de que las caries, como conocemos, se inician en zonas de retención y se han comprobado que las fisuras, las fosas y fisuras son zonas de retención, donde el cepillado no siempre termina de realizar una acción eh, completa. Por lo mismo, la ciencia odontológica ha buscado implementar técnicas a nivel preventivo que mejoren la capacidad de defensa de las piezas dentarias hacia la enfermedad cariosa, ¿no? Nosotros cuando hablamos de prevención vamos a distribuirnos en tres grupos relacionados desde el punto de vista de la cariología hacia qué variable vamos a trabajar. Cuando hablamos de la variable huésped, se aplican precisamente estas situaciones. Son medidas preventivas macroscópicas que van a ir para, obviamente, sellar esas fosas y fisuras y que no sean proclives a caries. Para el huésped también se realiza todo lo que es la remineralización en base al flúor y otros componentes, como el CPP, el ACP, remineralizantes directos que van a ir a fortalecer al huésped en el beneficio de la hidroxiapatita. En lo que es la variable dieta o sustrato, nosotros vamos a encontrar también hay muchos elementos que van desde el uso de edulcorantes no cariogénicos, que van desde los enjuagues orales, que van con la necesidad de trabajar a nivel de la retención o no de determinados alimentos o en su caso el manejo de la variable microorganismo donde vamos a tener agentes que van a tener funciones específicas como ser la clorexidina, tenemos el cloruro de acetilperidinio y demás agentes que van a tener un efecto antimicrobiano o del manejo de las resistencias de precisamente este grupo de microorganismos. Tenemos el control de dieta, todo lo que es el manejo de la dieta. Tenemos el control mecánico de la placa desde el punto de vista de evitar que el microorganismo tenga un sustrato. Y tenemos para el control de placa el químico y el mecánico. El químico que es a través de elementos y el mecánico que es el cepillado dental. Entonces, todos estos entes que nosotros vamos a ver a nivel preventivo lo vamos a trabajar obviamente en las teóricas, pero a nivel preventivo específico de lo que hacemos en la clínica son los selladores de fosas y fisuras. ¿Por qué? Nosotros tenemos esta asociación lastimosamente, que tenemos piezas dentarias con fosas y fisuras marcadas. Además de eso, hábitos de limpieza deficientes, miren ustedes, acumulación de placa revelada. Y gracias a estos hábitos de limpieza deficientes vamos a tener acumulación de restos de alimentos y bacterias en esas fosas y fisuras marcadas, lo que nos da como resultado la caries. Sabemos cuál es el proceso. De inicio se trata de manejar todas las variables involucradas y ahí es donde nosotros vamos a ver que dentro de las variables que podemos hacer a la primera situación, que es molares con fosas y fisuras marcadas, es sellar un poco estas fosas y fisuras para que no sean una potencial grande de retención. Pero además, se debe siempre mejorar los hábitos de limpieza, tener los óptimos para que no se convierta en un riesgo mayor. ¿Por qué? Si yo hago un adecuado sellado, pero no mejoro los hábitos de limpieza, igual puede fracasar mi sellador. Lo más importante siempre a nivel del cuidado de la salud oral es la limpieza, la higiene, y tienen que ser óptimos, no pueden ser deficientes. Estos dos puntos sumados me van a dar que la acumulación de restos de alimentos y bacterias no se va a producir porque ya no hay donde se queden, las fosas están selladas y tengo un adecuado hábito de limpieza, por lo tanto no voy a tener la acumulación que se da cuando no se cepillan los dientes muy seguido. Entonces,
vamos a ver que también este procedimiento se justifica porque la prevalencia de caries dental en fosas y fisuras es muy alta y llega a un punto muy crítico, especialmente cuando el paciente está erupcionando sus piezas permanentes, que es precisamente la edad escolar, entre los 6 y los 7 años, que de nosotros nos compete, que somos el área de la odontopediatría, donde se deben tener adecuados manejos. También vamos a encontrar que existen diferentes tipos morfológicos en los dientes permanentes. Hay piezas permanentes que sí tienen fisuras más marcadas, hay otras que no las tienen tan marcadas. Incluso la anatomía dentaria tiene algunas variaciones a nivel oclusal, que no son en todos los casos, y se utilizan, por lo tanto, selladores para prevenir de forma efectiva que se inicie la lesión, ¿ya? O también se utilizan los selladores de fosas y fisuras en lesiones tempranas, y eso también nosotros vamos a ver como una posibilidad. La morfología de las fosas y fisuras se basa en estos dos puntos, ¿ya? Tenemos las fosas y fisuras y tenemos unos puntos críticos. ¿Por qué se conocen como puntos críticos? Porque son zonas donde puede iniciarse eh, este, este lugar, podríamos decir, de acumulación de placa bacteriana, pero que también coincide con los contactos oclusales, ¿ya? En este punto contacta oclusalmente la pieza dentaria con su antagonista, porque no toda la cara oclusal de la muela, por ejemplo, va a ocluir para hacer el acto masticatorio, eso lo van a ver justo ahora en cuarto año en ortodoncia. Entonces tenemos puntos críticos a nivel molar que a nosotros nos tienen que llamar la atención para no realizar un sello completo, es decir, un sellado completo de toda la cavidad oral, sin tomar, de toda la cavidad, de toda la cara oclusal, sin tomar en cuenta estos puntos oclusal de oclusión. Ah, por si acaso, la actividad de hoy les voy a dejar una evaluación del tema y un trabajo de investigación, que ustedes van a hacer una investigación y tienen que aportar, es una tarea. Les voy a explicar después de qué va a ser la tarea. Las fosas y fisuras han sido estudiadas hace muchos años y por lo tanto han sido capaces los clínicos de hacer una adecuada clasificación de las fosas y fisuras en base, obviamente, a la frecuencia en la que se presentaban. Ahí tenemos, según Nagano, que las fosas y fisuras se pueden clasificar en B, en una fosa y fisura en forma de B, en forma de U, donde tiene ya una base más específica a nivel del fondo de la fosa, en Y, cuando no es tan estable, sino que tiene zonas más profundas. En IK se conoce esta como IK, donde se pone como la forma de un embudo inverso, o la forma de I, cuando es recta y profunda. Obviamente, vamos a tener nosotros diferentes prevalencias de acuerdo a cuál clasificación de fosas sería la más riesgosa. Yo les pregunto ahora, en base a esta imagen, ¿cuál creen ustedes que es la más compleja o la que de estas formas, la que tiene mayor eh, posibilidad de presentar más retención? ¿Quién me dice? La en forma de e-cover, doctora. Sí, porque se acumula y crece, se queda, es un espacio de retención mucho más complejo. ¿Cuál otra? Hay otra más. La Y, También, ¿por qué? porque hacia un lado hay igual más retención que el otro y no es fácil acceder a ese lugar. Ya. ¿Qué más? Alguien estaba hablando. Exacto, también. Esa es podría decir tal vez una de las más peligrosas porque es la puntiforme. Es muy delgadita y es profunda.
Y el problema de esta fosa que es profunda, es que tiene un poder de acumulación tal que, por ejemplo, en la B, yo les voy a mostrar, si ustedes están viendo la flechita, puede llegar el cepillado hasta aquí. Puede llegar el cepillado. En la U, el cepillado no llega tanto, pero es incluso un poco más uniforme. A partir de la Y, la K y la I, el cepillado se queda muy superior. Se queda en esta zona, muy arriba. Y tengo un potencial de acumulación muy, muy, muy grande, de manera que mientras más campo tengo yo para acumular, tengo la posibilidad de que la caries sea más compleja, uno, y que tenga mayor cronicidad, es decir, que hasta que yo me entere que se ha dado la caries ya ha tenido muchos problemas. Ese es el mayor problema. Ahora, obviamente nosotros no podemos hacer este corte transversal a las muelas para ver cuál es el tipo de fosa y fisura que tiene, pero vamos a aprender a ver un poco. Dentro de esta clasificación de las fosas y fisuras, vamos a nosotros presumir por las áreas en las que nos encontramos. Generalmente, la zona de las cúspides que nosotros podemos encontrar, cuando ya estamos en la zona de las cúspides, podemos encontrar que estamos ante una situación B más que I. La zona de la I es específicamente casi en la zona de las fosas, específicas también a nivel vestibular o a nivel palatino de los molares superiores. Espérenme un momento, por favor. Perdón, seguimos. Entonces, se buscan acciones preventivas para mejorar las superficies dentarias para aumentar la resistencia a la enfermedad. De esta manera se van a tener la idea o el principio de colocar selladores para que la fosa se llene, pero no vamos a llenar por completo toda la cara oclusal. Lo que queremos nosotros llenar es precisamente toda la zona a la cual no es posible acceder el cepillado. Entonces sí voy a tener súper éxito en la Y, en la IK y en la I con el sellador porque me va a cubrir todo este lugar. Y va a quedar en una zona de manera que no me afecte la oclusión, que es muy importante, y que me permita una adecuada limpieza. Los sellantes, entonces, disculpen, se ha desconfigurado con muy chiquitito está el título. ¿Qué son los sellantes? Son restauraciones preventivas que se utilizan en fosas y fisuras. Esta es una barrera de acción inmediata que va a proteger todas las zonas más susceptibles, que son las superficies oclusales, y también toda la extensión que se va a dar especialmente en las áreas molares. El sellador tiene como objetivo prevenir la caries oclusal, porque impide la colonización bacteriana y permite que se dé una adecuada limpieza. Por ejemplo, yo tengo aquí una fosa, una fosa con apariencia de IK o Y, en este caso es Y, y miren cuál es la capacidad del sellador de fosas y fisuras de realizar un adecuado sellado. Aquí tengo en B una pieza sin sellador, que en este caso es esta forma es la IK, miren, como embudo. Y ahí tengo este problema, como les decía yo, es la más compleja al momento de dar la caries, porque me va a dar una caries mucho más extendida. Entonces, para evitar esto, independiente del tipo de fosa, yo lo que necesito es rellenarlas. ¿Cómo empezó? En 1923, Hialt se indica que introdujo el concepto de odontomía. ¿Qué es lo que decían ellos? Lo que siempre se tenía primero hace muchos años era que para poder tener un adecuado sello necesitaba tener retención. Eso era antes de la adhesión, de que empiece la era de la adhesión. Entonces lo que se hacía era realizar un desgaste selectivo, que se conocía también como la ameloplastía, se puede desarrollar ahora, que es un desgaste selectivo del área de las fosas y fisuras para ampliarlas un poco y poder obturar. En este caso, la odontomía o ameloplastía no se trabajaba con adhesión, sino eran restauraciones convencionales. Posteriormente, va de que unos años después,
habla sobre el principio de erradicación de las fisuras, que lo que hacía eran aplanar las fosas, de manera que decían hay que erradicarlas, pero hay que aplanar las cúspides, lo cual obviamente era una medida inadecuada, ya que afectaban la oclusión, pero ellas decían, si no hay un lugar donde se detenga, hay que eliminar. Siempre con el objetivo de trabajar con reconociendo que la fisura, la fosa y la fisura son los elementos de retención. Desde que Beaunecourt en el 55 empieza con el principio de adhesión con el grabado del esmalte, empieza a considerarse que esa puede ser la mejor medida para poder manejar adecuadamente estos espacios. Los primeros materiales usados fueron los cianoacrilatos, luego los poliuretanos y posteriormente con la molécula de la bisgema que hasta la hora nosotros reconocemos. ¿Cuál ha sido su evolución? Obviamente, dentro de la era de la adhesión, de la autopolimerización a la fotopolimerización, los materiales de relleno, los componentes y todos estos han ido cambiando, dado que desde el 1971 se ha reconocido su eficacia por el ADA, ha sido de difícil difusión y ha tardado mucho en expandirse durante todo, a través de todo el mundo. Actualmente, que ya son prácticamente 50 años, se cumple de esta situación se tiene mucho que hablar de los selladores, se tiene mucho que reconocer. Se han clasificado, por lo tanto, durante todos estos años en diferentes grupos. De acuerdo a su composición, tenemos 3 grupos. Los de resina, los que son los resinosos convencionales, los ionoméricos y los resinosos autocondicionantes. ¿De qué se refiere esto? ¿En base a qué material están hechos? Los resinosos convencionales son generalmente los que también trabajamos en la clínica, que tienen la técnica del grabado y posteriormente la aplicación del sellador en 2 pasos. Los resinosos autoacondicionantes, por el contrario, se realizan en un solo paso, que son los que pertenecen casi entre la 8ª generación de la adhesión. ¿Se acuerdan que hemos visto en materiales en adhesión? Donde estamos hablando ya del self-etch. Y los ionoméricos son aquellos que no trabajan las resinas, pero que sí tienen un proceso de adhesión y se utilizan ionómeros. El ionómero que se utiliza es el de alta viscosidad, que podría corresponder de acuerdo a la clasificación que hemos visto de ionómeros. De acuerdo a su tipo se utiliza el de restauración y de acuerdo a su composición se puede utilizar ese que se conoce como el 4 miscelánea, donde dicen otros usos de los ionómeros, ¿ya? Dentro de todos estos, ¿cuál es el mejor? Dependiendo del riesgo de caries del paciente y los hábitos orales del paciente. Cualquier técnica adhesiva que se utilice en un paciente debe ir acompañado de un buen control de los hábitos, buena higiene oral. Si mi paciente no tiene una buena higiene oral, si recién se está educando en ese proceso, recién estamos trabajando, es preferible utilizar selladores ionoméricos porque tienen mayor eficacia. De acuerdo al tipo de polimerización, se clasifican en los autopolimerizables y los fotopolimerizables activados con luz halógena. Según la presencia de carga, igual los con carga y los sin carga, la carga más que todo va de acuerdo al relleno, si es que tienen o no mayor cantidad de relleno para poder hacer frente a las fuerzas oclusales. De acuerdo a la presencia de flúor, si lo tiene o no lo tiene, y generalmente nosotros trabajamos los ionoméricos porque tienen carga y flúor. Algunos resinosos también ya traen flúor también. Según el tipo del color, nosotros vamos a tener que se aplican selladores que son transparentes, que no se notan, que eran muy iniciales, pero ahora han bajado. Tenemos los que son blancos, que son muy blancos, que se notan. Vamos a ver algunos ejemplos como blanco tiza. Y tenemos los cromáticos, aquellos que tienen una doble acción, que se aplican con un tono inicial, que es generalmente en la línea del Crimpro de la 3M, que viene con un tono rosado, que ayuda al clínico a verificar las zonas hasta dónde está llegando con el sellador, ¿no? Es más que todo para el clínico. Y que luego al efecto de la luz halógena cambia de color al color de la pieza dentaria, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos trabajar con el que te pongamos, obviamente de acuerdo a las zonas. El blanco no es tan estético porque se ven los sellos, pero sirve para hacer un control y ver si continúa el esmalte o no en adecuada posición.
Otra clasificación o más clasificaciones tenemos según el material, tenemos los que se componen de resina compuesta o de ionómero de vidrio, que es lo mismo. Según la técnica, tenemos la no invasiva y la invasiva. La técnica no invasiva es la que directamente se aplica el material y la técnica invasiva es donde se debe hacer una preparación previa. En la técnica invasiva estaríamos nosotros hablando del grabado ácido necesario para colocar un material en base a resinas. Y tenemos según la función los selladores terapéuticos o los preventivos. Nosotros vamos a tener los selladores terapéuticos en determinadas clasificaciones de caries. Hemos visto IGDAS, cuando tenemos el IGDAS 2, por ejemplo, 1 y 2, podemos nosotros aplicar el sellador de fosas y fisuras de manera terapéutica porque queremos remineralizar esa zona que está con una desmineralización inicial sin cavitación. Los sellantes resinosos, por lo tanto, vamos a tener diferentes clasificaciones con o sin flúor. Tienen una buena resistencia al desgaste, también la adhesión y la viscosidad, y tienen una mayor posibilidad de escurrimiento, por lo tanto van a entrar mejor en las fosas y las fisuras. En cambio, el sellante ionomérico, la ventaja es que no se fotopolimeriza, no usa ácido. En cambio, el sellante resinoso sí se debe preparar el área con grabado ácido. De igual manera liberan flúor. Tienen menor resistencia al desgaste. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado hasta los límites en los que se coloca. Tienen buena viscosidad y no tienen tanto escurrimiento para entrar a las fosas y fisuras. Esa puede ser una desventaja los sellantes resinosos. Ahora, ¿cuándo voy a indicar? No se ponen todos. No todos los niños van a recibir sellantes. No. Necesariamente yo debo hacer un adecuado diagnóstico. Por ejemplo, voy a ver piezas dentarias que van a tener. Ay, aquí no está la animación. Se ha ido la animación y ahora, ¿cómo hago? A ver, espérenme un ratito. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Nada? Hola. No, doctorita, creo que no, no tenemos. Ya, estoy moviendo las figuras porque de alguna manera se me ha desconfigurado todo. Creo que hay. Ya. Ay, no, no, no. Espérenme un ratito. Ay, qué tontería. Ya. Las indicaciones obviamente van en las fosas y fisuras, como yo les decía, donde vamos a tener que ubicar las fosas y fisuras que sean profundas y que estén sanas o que tengan esa proclividad. Una fosa fisura profunda son estas las que vemos aquí. Esta es una fosa fisura superficial. Y nosotros nos vamos a dar cuenta de acuerdo a la anatomía que tienen nuestras piezas dentarias. Podemos ubicar también las que son profundas y retentivas, que son las fosas en forma de IK, de acuerdo a lo que nosotros estamos observando. Eso es un diagnóstico clínico directo sobre la fosa. También podemos sellar defectos anatómicos como son los cíngulos atípicos y se puede colocar cuando se pierde el sellante, se puede volver a colocar. Ahora, tenemos límites de tiempo, no podemos, digamos, ahora ustedes que ya tienen más de 20 años, creo. Todos, no podemos ir y un tiempo de espera. Nosotros podemos cuidar esa pieza dentaria de que se contagie de caries o que se infecte de caries. Se dice que en piezas molares hasta 4 años después de su erupción.
porque durante ese tiempo está la fase de maduración poseruptiva del esmalte y nosotros vamos a tener un adecuado trabajo en molares que estén sanos o con caries incipientes, lo que yo les decía, el IGDAS 2. Incluso podría ser el IGDAS 3, trabajando con la parte de los selladores. 4 años después de su erupción significa que si la pieza le erupcionó a los 6 años, hasta los 10 años yo puedo erupcionar primer molar, sellar. Si le erupció a los 12, hasta los 16 años yo podría sellar un molar. Y así, ¿por qué? Más de ese tiempo ya se pasó la fase de maduración poseruptiva. Eso quiere decir que el esmalte ya ha tenido una maduración suficiente. Y si después de esos 4 años mi paciente no ha presentado caries, quiere decir que su fosa no va a tener ese grado de retención. ¿Por qué se hace esta indicación? Porque se ha visto en temporadas que indiscriminadamente todo el mundo se le sellaba, lo cual tampoco es adecuado. Porque hay pacientes o hay piezas dentarias que no necesitan el sellador y que al ponerles el sellador graban y ya lo debilitan al diente o tenían problemas oclusales porque no tenían lugar donde podían retener el sellador adecuadamente, por lo tanto no se aplica, ¿ya? Tienen que ser pacientes que puedan ser controlados para que pueda yo controlar que el sellador está en bien o malas condiciones. Y también se aplica, obviamente, en hipoplasia o en fracturas de esmalte, porque es muy indicado. Ahora, tiene también el manejo de la resina fluida, que es otro tipo de elemento, no es igual que el sellador, que va a tener otro tipo de función. De acuerdo a la morfología oclusal, yo voy a ver que sí voy a sellar las fosas, las fisuras profundas retentivas y no voy a sellar aquellas que tienen buena coalescencia, es decir, que están muy superficiales, que no tienen una profundidad. De acuerdo a la actividad cariosa, puedo sellar lesiones oclusales cuando están en IGDAS 2, por ejemplo. Proximales casi no tengo la posibilidad de realizar. Por lo tanto, cuando no sello, está relacionada a los proximales. Sello la época de erupción reciente, 3 a 4 años, y no sello si han pasado los 3 o 4 años. Ya ese es el criterio que se va manejando constantemente. Contraindicaciones. Voy a poner molares o premolares con caries clínica detectable con sonda, fondo blando y o caries de dentina, ¿ya? Esto va relacionado que yo si estoy miren ¿qué IGDA sería? A ver, ¿quién me dice? Viendo la fotografía, ¿qué IGDA sería? Cuatro, doctora. IGDAS 3, doctora. Es el 4, como decía su compañera. Fíjense ustedes en la sombra que hay en este nivel. ¿Fijan? Hay una sombra. No es tan uniforme el color. Y esta sombra por debajo de la cúspide corresponde a un IGDAS 4. El IGDAS 3, les decían algunas veces, yo puedo encontrar que el fondo no es blando o que cuando dice fondo blando está relacionado obviamente con actividad de caries. Si mi IGDAS 3 con activo, no voy a sellar, tengo que restaurar. Un IGDAS 3 inactiva, podré poner un sellador, ¿no? Pero aquí, como dice claramente, caries clínica detectable con sonda o fondo blando. Entonces, actividad de caries. Numerosas caries interproximales en las piezas dentarias no corresponde tampoco sellar. Tengo que tener una medida más radical. La pieza dentaria tiene caries interproximal, tampoco la sello, deberé restaurarla. ¿Cuáles son las propiedades ideales de un elemento sellador? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que les decía el Cream Pro de la 3M, que lo que hace es manejar el tono del color. Deben ser biocompatibles, tener un buen coeficiente de penetración, escurrimiento, baja contracción, perdón, aquí no es concentración, baja contracción a la polimerización, escurrimiento adecuado, alta resistencia a la abrasión, tener estabilidad dimensional, gracias a que sus componentes internos le van a dar una insolubilidad en el ambiente oral y alta adhesividad, o sea, tiene que pegarse y entrar bien. Vamos a ver ahora las características de los selladores resinosos. Vamos a encontrar que son resinas fluidas y de poca viscosidad, que van a tener la capacidad de adherirse firmemente a la superficie del esmalte. Compuesto por la resina de la bisgemea, va a buscar tener igual a través de las microretenciones que se realicen en esmalte, ingresar en las mismas a través de la unión micromecánica.
van a modificar la anatomía dentaria, pero no por completo. Fíjense ustedes, sí va a ingresar a la fisura, debe ingresar, pero no debe sellar por completo la cara oclusal de mi pieza. Voy a sellar. Puedo tener este otro organización de acuerdo a qué es lo que voy a trabajar. Tengo la indicación de piezas cuando tengo una pieza sana a nivel proximal y tengo unas superficies o a nivel oclusal que no son retentivas y no tienen coloración. Yo no debo sellar, solo observo. Está sana la pieza, no tiene superficies retentivas, no presenta coloración, entonces observo. Si tengo examen a nivel de la superficie proximal, una pieza sana, y tengo fosas y fisuras profundas retentivas, aunque estén sin coloración, yo sello. Y luego ya viene la caries. Si es que tengo caries en fosas profundas retentibles, posible caries, yo ya voy a ir directamente a terapia restauradora no invasiva, y si van las caries en surcos, una restauración convencional. Esto me ayuda a mí a definir que el sellador de fosas y fisuras siempre va a tener más relación con la profundidad, siempre. Es la retención la que a mí me va a dar lugar a que yo trabaje con este material. El procedimiento. Vamos a ver casitos. La profilaxis de la cara oclusal. Luego aplicaré el grabado ácido por 15 segundos. No se olviden, estoy solo en esmalte. Lavo y seco por otros 15 segundos. Se aplica el sellador de fosas y fisuras y polimerizo por 20 segundos. Se considera invasivo por el hecho de que se graba. No se aplica directamente. El sellador ionomérico, yo voy a tener 3 pasos. Profilaxis, aplico sellador y vuelvo a comprobar oclusión. No hago nada más, no se graba con el sellador ionomérico, tampoco polimerizo, entonces son menos pasos que también me ayudan en algunos pacientes. Aquí tenemos la profilaxis, el grabado ácido, el lavado y secado posterior y la aplicación del sellador para posteriormente polimerizar. ¿Qué tengo que cuidar en este punto? Tengo que cuidar que todas las fosas y fisuras queden cubiertas por el material y que el espesor del sellador no interfiera en la oclusión. Fíjense ustedes cómo están aquí en la imagen, cómo es posible que nosotros podemos ver que este sellador no va a tener zonas, no tiene que tener burbujas, no tiene que tener zonas abiertas, debe estar bien expandido. Algunas veces se coloca directamente con el aplicador y otras veces nosotros podemos distribuirlos con pinceles. Esta es la imagen final de un sellador de fosas y fisuras, donde aquí podemos ver el tono blanco que me ayuda a mí a identificar las zonas a las que yo he tomado el escurrimiento. Que es importante que ustedes recuerden que la cara 1, la zona 1, también involucra las fosas y fisuras del área vestibular o del área palatina de los molares superiores, donde se encuentran fosas que involucran a toda la anatomía dentaria. Tenemos diferentes tipos. Tenemos diferentes tipos de selladores, donde tenemos los fotocurables o los autocurables. Estos son los resinosos, donde se clasifican también si es que tienen o no tienen carga y la capacidad de tener o no flúor. Ahorita nosotros vamos a encontrar que mientras más complicado sea el sellador, también va a aumentar de precio y de alguna manera no va a tener tanta accesibilidad. Ahora, lo mejor del sellador es que escurra bien y se adhiera bien. El flúor es un plus que sí se puede aprovechar muy bien. Y lo de la carga se ha visto que puede o no ser contraproducente, ya que el objetivo principal del sellador es cubrir las fosas y fisuras. El hecho de tener carga o no no debería ser un motivo de conflicto, porque el sellador que tiene carga generalmente a veces no se presentaba con flúor, porque es una tecnología más compleja. De manera que se han visto durante toda eh, la evolución de los elementos estos de los selladores de fosas y fisuras, que hay selladores que sí merecen algún trato especial y hay otros que pueden tener un manejo diferente. En este caso sí se tiene, el único que tiene, que es fotocurable con carga y con flúor, es el Heliocel del Ivoclar.
No nos vamos a confundir con marcas, pero dentro de las por lo menos flúor, ¿no? Uno que no tiene ni carga ni flúor, no deberíamos nosotros considerarlo. Deberíamos considerarlo uno que tenga, ojalá las ambas, o por lo menos una de las dos características. En este caso, solo hay dos que tiene ahorita en estos cuadros, el que tiene flúor y carga, o solamente flúor, que sí es algo también positivo. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Hola. No, doctorita. Ok. Les voy a explicar de qué se va a tratar. Les voy a poner una prueba que va a ser cortita, que se va a abrir ahora a las... Denme un ratito, se me han perdido algunas diapositivas que las voy a volver a proyectar. Ya. Ya. Les voy a proyectar algo más que estoy viendo que se ha cortado para completar la parte de la prevención. Voy a ir desde el PowerPoint porque se ha cortado en esta presentación que estamos trabajando ahora. Vamos a ver una clasificación básica de las medidas preventivas. Primero, ¿qué vamos a ver? Me van a avisar si corre porque voy a volver a ampliar y vamos a ver si me permite hacer la presentación. Creo que esto es bueno. Es directo. Ya a mí ya se me ha ampliado y estoy a pantalla completa. En esta diapositiva nosotros podemos ver la distribución del índice de caries en el mundo, donde vamos a ver que esta distribución se está viendo de acuerdo a los rangos de muy bajo, bajo, intermedio, alto, muy alto, de acuerdo a determinados países. Nosotros, Bolivia, nos encontramos dentro de uno de los pocos países que todavía tiene un índice de caries muy alto. ¿Ya? Esto hace hincapié de que ustedes como futuros odontólogos trabajen mucho a nivel de lo que es la prevención y el manejo de sus pacientes para evitar que se sigan manteniendo estos niveles muy altos de caries. Yo voy a cambiar y me van a avisar si se ha cambiado. ¿Qué están viendo ahora ustedes en la pantalla? Sigue la diapositiva de epidemiología, doctor. Si no, no cambia. Qué macana. Si no, no cambia esto. No sé qué es lo que pasa con el Meet y el PowerPoint. Ya. Lo voy a ver así grandecito nomás, ¿ya? Vamos a tratar de armarlo así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros aquí? Es que esas precisamente las animaciones que no van a salir. De acuerdo a la infectabilidad de la caries, la infectividad de la caries, nosotros vamos a tener, hemos visto por cariología que esto se relaciona con la colonización del Streptococcus mutans.
El Streptococcus mutans es el que abre el paso para que se ingrese toda la colonia bacteriana que luego va progresando en la desmineralización para provocar las cavidades cariosas. En este caso vamos a recordar qué es lo que se sabe, qué es lo que se manejaba en el tiempo. Generalmente decían que la ventana de infectividad al momento de que se coloniza el Streptococcus mutans un paciente estaba relacionado con una edad entre los 19 y los 38 meses, con un promedio de 26 meses. Y esto es un concepto que manejó por muchos años, todavía continúa, porque es un estudio obviamente externo, ¿no? Es la ventana de infectividad según Caulfield. Se han hecho varios estudios en el mundo donde se han visto que esta es muy variable, la ventana de infectividad, por eso se ha mantenido el promedio, una ventana muy amplia que está abriéndose casi por 20 edad, recién se infecta con caries o con el mutans y podría recién aparecer la caries. Nosotros realizamos un estudio aquí hace varios años que merece ser actualizado, dependiente de la Facultad de Odontología, que es por la doctora Machaca en 2014, con la determinación de la colonización del Streptococcus mutans en una población de niños de 0 a 3 años para ver qué tanto teníamos. A nivel microbiológico se realizó este estudio y encontramos que se reportó que habían pacientes desde que a los 9 meses ya tenían colonización de mutans con actividad cariosa. Entonces podemos ver nosotros en nuestra población es el hecho que el niño se infecta muy temprano de caries. Por lo tanto, las medidas preventivas también tienen que ser lo más tempranas posibles para poder tener una de muy severa en nuestro país. Ay, no sé qué pasó. Está bien. Se pone de paso borroso. Ya. Vamos a ver nosotros la posibilidad de hacer un estudio en pacientes de diferentes edades. Pacientes de 2 años, 4 años, 6 años, 12 años. Donde el verde significa sin caries y el amarillo significa con caries. O cuando esas permanentes, lo cual es muy complicado para el paciente el hecho de que dentición permanente tenga mayor posibilidad de presentar caries. ¿A qué se relaciona también? Al hecho que el paciente tiene otro tipo de hábitos. Generalmente a los 6 años el escolar se independiza de algunas actividades, toma responsabilidades por sí solo que pueden afectar esta situación. El hecho de que muchas veces ya los dejan cepillarse solos a esa edad, y ya van a la escuela, o al menos iban, es lo que se tenía, y tienen acceso a diferentes alimentos, el recreo, contacto con otros niños, contacto con mayor población que puede también ser el transmisor de la enfermedad. Se consideraba que mientras más tiempo están en casa, tienen menor posibilidad de presentar caries en sus dientes, disminuye obviamente la posibilidad de trabajar estos rangos. Este indicador a nosotros nos ayuda también a tomar la conciencia de que sí o sí la población que nosotros trabajamos debe ser a la que se enfoque siempre las medidas preventivas con mayor cuidado. Tenemos otra situación que en esta misma edad, que es hacia los 6 años, pueden empezar a aparecer matos proximales. ¿Por qué? Porque a medida que van erupcionando las piezas permanentes, empieza a cerrarse los espacios de los temporales y ya no se tiene la adecuada higiene. Generalmente, el niño debería poder utilizar el hilo dental como una terapia inicial, volviendo un problema que aparece a esta edad. Me dice, pero no, no le tenía nada. Mi niño cuando era pequeño no tenía nada, nunca usaba hilo, no se le retenía nada. Sí, pero luego cuando empieza ya a erupcionar los dientes permanentes, los espacios entre las piezas dentarias cambian y ahí recién empiezan las necesidades preventivas como es el uso del hilo dental. Justifica también.
En relación al recambio dentario, muchas veces tenemos esta relación. Si la dentición temporal no tenía caries, dentición temporal tenía caries de fosas y fisuras, la dentición mixta puede tener caries proximales. Y si en la dentición temporal yo tenía caries proximales, mi dentición mixta va a tener caries de superficie lisa. Quiere decir que se puede complicar o puede aumentar más, ¿ya? En la dentición mixta nosotros tenemos en contra el proceso de erupción, que es un proceso que de por sí tiene una retención de la placa bacteriana y de los alimentos por las posiciones que son temporales, sí, pero son muy bajas de las piezas dentarias. Ya no han llegado todavía al nivel de oclusión y por lo tanto mientras se cepilla no encuentra el diente y vamos a tener esa situación en contra. Un componente que no debemos olvidar es el componente salival en cavidad bucal, ¿ya? La saliva, que es el manejo del huésped a nivel preventivo, ya que tiene funciones de lubricación, de remineralización por la composición de la saliva, reduce la adherencia microbiana, neutraliza los microorganismos y sus productos y componentes. Nosotros vamos a ver las actividades que va a tener la saliva a nivel anticariogénico. Primero está la autoclisis, que está basada en el flujo y la viscosidad. La autoclisis, ¿qué es la autoclisis? A ver, ¿quién me dice? Ah, ¿qué es la autoclisis? Eso ha llevado ya. ¿Sí? Perfecto. Eh, Nosotros vamos a tener entonces esa posibilidad de que la saliva ayuda a que todo este ejercicio de la autoclisis se dé porque tiene un adecuado flujo, llega a todas las áreas de la boca, llega a todos los espacios dentarios. Su viscosidad no debe ser alta para que fluya y permita que si yo hago una producción de saliva puede eliminar sabores, ¿no? A veces pasa, uno se queda con el sabor, produce la saliva, estimula más la salivación y eso ayuda a trabajar. Una saliva con un adecuado flujo o un alto flujo también regula el pH salival, porque mientras más flujo salival haya, hay mayor posibilidad de que haya secreción salival y eso me ayuda a neutralizar el pH. Hemos visto nosotros eh, la, la curva de Stefan a nivel salival, cómo es que esta va a cambiar y que necesita una adecuada regulación del pH y esto va gracias al flujo de la saliva. El aporte iónico de calcio, fósforo y flúor que actúan durante la etapa de la remineralización también se ve apoyada por la acción antibacteriana que tienen sus propios componentes como son las lisocimas o las aglutininas. Entonces la saliva es la que mejor me protege. Ahora, ¿cómo yo puedo ayudar a que esta saliva se produzca de mejor manera o tenga un adecuado control? Como les decía, el autoclisis, dependiendo del volumen, es inversamente proporcional al grado de actividad cariosa. Mientras más flujo salival, menos actividad cariosa. Mientras más flujo salival, yo voy a tener mayor estabilidad del pH y menor actividad de caries. ¿Por qué? En relación, por ejemplo, a este dibujo o este esquema que tenemos un estudio a nivel de interproximal de la medición del pH en relación a la ingestión de azúcar y en el tiempo, nosotros vamos a encontrar que mientras más profunda sea la zona en la que nosotros podamos encontrar la retención, nosotros vamos a encontrar un pH diferente, un pH más bajo. Mientras más superficial es la zona, el pH va a ser más alto, lo que a nosotros nos hace necesariamente trabajar en la necesidad de una adecuada limpieza. El aporte iónico va a ser un equilibrio físico-químico, porque necesariamente tiene que haber este intercambio entre la saliva y la superficie del esmalte constantemente por los cambios de pH. Se da un proceso de disolución y reprecipitación, donde los minerales vuelven a ingresar a la pieza dentaria, y esto se conoce como el efecto Tídalo de marea, que ustedes han debido estudiar en bioquímica. El efecto Tídalo de marea es como que llega como una ola, ¿no?, a la zona de la pieza dentaria gracias a un adecuado flujo salival y a todas las zonas dentarias de toda la boca les puede llegar una saliva con un adecuado componente mineral.
De esa manera, todo el efecto Tidalo de madera es ese proceso de disolución y reprecipitación que llega a todas las superficies dentarias y eso también es necesario. Nuevamente se basa en qué? En un adecuado flujo de esmalte. La neutralización es esa capacidad tampón de la saliva para que nosotros compensemos esa disminución del pH que se da por la acción del ácido carbónico a bicarbonato. Y nosotros vamos a tener en la acción obviamente, mientras más flujo salival hay mayor presencia de amoníaco, que es un pH básico, y la presencia de péptidos salivales. Nosotros vamos a tener que, ante los desafíos cariogénicos de un pH neutro, que es el regular a 7, nosotros vamos a tener siempre una caída dentro de los primeros 20 minutos del pH salival correspondiente al consumo de alimentos y después a los 40 minutos deberíamos subir para empezar la estabilización. Esta es la curva de Stefan que se cumple siempre. En esta figura ustedes van a ver unas diferentes actividades de acuerdo al tipo de sujeto que estemos trabajando. En un sujeto sin caries vamos a tener lo que es la norma de la neutralidad, puede bajar, pero sin llegar al pH crítico que es 5.5. No llegamos a bajar mucho y se vuelve a estabilizar. En un sujeto con caries, pero a nivel inactivo, baja un poco más, se estabiliza y a partir de los que son activos, leves, moderados o extremos, dependiendo su clasificación, sí vamos a llegar a procesos de desmineralización más complejos. Entonces, un paciente que tiene caries, de por sí su pH ya tiene una tendencia a ser más bajo. Y ahí es donde nosotros vamos a tener que tomar en cuenta la necesidad, obviamente, de enseñar a nuestros pacientes del por qué es necesario rehabilitar toda la boca, todas las piezas dentarias. Esto es lo mismo. La actividad antibacteriana, nosotros vamos a tener factores de fluidos celulares que actúan en diferentes momentos. Estos son más que todo de tipo hereditario, podríamos decir, una influencia genética que da una susceptibilidad o una resistencia a la caries. Esta puede ser una respuesta inmunitaria local, dependiendo quién te esté ahí agrediendo, o una respuesta inmunitaria sistémica, que se basa también en la necesidad de los componentes de cada grupo. A nivel salival podemos tener la IgA secretoria, podemos tener leucocitos, pero a nivel del fluido clorvicular, que es a nivel del surco gingival, tenemos muchos más componentes que van a tener una respuesta inmunitaria mucho más favorable. Entonces, para las medidas operativas en el control de la caries, nosotros vamos a tener los agentes preventivos divididos en 3 grupos, los que van a la variable superficie coronaria, a la variable placa bacteriana y a la variable dieta, que es lo que yo les decía. A la variable de superficie coronaria, nosotros vamos a tener los cambios microestructurales del esmalte, que es la aplicación de flúor, por ejemplo, que puede ser sistémico, puede ser tópico a nivel profesional o tópico a nivel individual, o también el uso del CPP-ACP como remineralizante. Tenemos los cambios macroestructurales del esmalte, que son los selladores de fosas y fisuras, que es lo que hemos avanzado hoy día, porque esto es la base de el trabajo en clínica. Todo lo demás, ustedes lo van a ver en las teóricas, todas las variables. La variable placa bacteriana, nosotros vamos a tener el control mecánico y el control químico. A nivel del control mecánico, está el cepillado o el uso de la seda dental, y a nivel del control químico tenemos el uso de enjuagues, como sea el Listerine, clorexidina, triclosan, geles o barnices. Y en la variable dieta, nosotros vamos a ver los edulcorantes, que pues son generalmente los que se basan, son edulcorantes no cariogénicos, donde tenemos la sacarina, el ciclamato, el aspartame y el más importante a nivel de odontopediatría, el xilitol. Ay, perdón. Ahora, este es su trabajo de investigación. Ustedes me van a hacer un trabajo individual, cortito, donde yo quiero que ustedes busquen bibliografía y me puedan dar un artículo actualizado que sea del 2015 para ahora, o 5 años atrás, 2016 para ahora, que les dé información sobre el control de variables en odontopediatría, específicamente en niños. Y les voy a dar un trabajo a cada uno de ustedes, ¿ya? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, ustedes son 8, ¿no es cierto? Ya. Voy a hacer una tablita, aquí misma la voy a crear, para poder darles sus trabajos. ¿Alguna pregunta?
Doctora, tenemos que buscar un artículo acerca de alguna de estas variables, ¿verdad, doctora, en niños? Sí, el que les sobre el uso o efectividad, depende qué es lo que vamos a ver, ¿ya? Ahorita vamos a ver. Va a salir bien bonito esto. Ay, esto lo voy a poner ahí y esto lo voy a poner aquí abajo. Ya. El primero va a ser control de la mecánico de la placa, cepillado dental. Más que todo, técnicas. No se olvide que nosotros trabajamos con el paciente escolar de 6 a 12 años. Entonces, no quiero bebé, no quiero cosas del bebé, sino técnicas de cepillado a nivel de del, de niños, ¿ya? El segundo tema va a ser cepillos dentales. Uno es técnicas de cepillado, el otro va a ser cepillos dentales. Aquí ustedes van a ver el convencional o el eléctrico en niños de 6 a 12 años. El tercero va a ser el uso de hilo o seda dental. Igual en niños. Lo que quiero es que ustedes vean cuál es el reporte. El artículo que busquen no debe ser un artículo, por ejemplo, una propaganda de alguna empresa, no. Tiene que ser algún reporte de alguna universidad o de alguna revista donde les digan que si sirve o no sirve, se ha hecho un estudio donde se ha probado que es efectivo o no es efectivo. ¿Ya? Ahí van los primeros 3 temas. El que sigue va a ser enjuagues bucales. Igual en niños. ¿Ya? El que sigue va a ser el uso de geles preventivos. No, le vamos a cambiar aquí. Vamos a poner mejor pastas dentales. ¿Ya? Composición, cuáles son las que se usan, qué sé yo. El otro va a ser barnices dentales, igual a nivel preventivo. El último va a ser el uso del xilitol. Y el último va a ser el uso de, esto me he olvidado, los probióticos. ¿Ya? Entonces, el primero son 8 ustedes. Es uno cepillado dental, técnicas de cepillado dental. El otro son tipos de cepillos dentales. El otro es uso de hilo o seda dental. Todo es en odontopediatría en niños escolares. El otro es las pastas dentales. El otro es el uso de barnices dentales. El otro es el uso de xilitol. Y el otro es el uso de los probióticos. ¿Tienen alguna pregunta? Porque voy a empezar a sortear. ¿Nada? Esta tablita yo la voy a colar en su tarea. Doctora, doctorita, disculpe, nos va a sortear a cada uno un tema, ¿verdad? Sobre el cual vamos a buscar el artículo. Sí, tienen que buscar el artículo, obviamente lo tienen que leer y en base al artículo y en base a lo que lean me hacen un resumen, ¿ya? De una página tiene que ser su resumen, así en Word, en PDF o en lo que ustedes quieran. Y van a subir, el artículo se llama Efectividad de los cepillos eléctricos en niños escolares y me van a poner el resumen, qué es lo que dice, ¿no? Este artículo fue realizado en 90 niños donde se vio que los cepillos eléctricos son efectivos, tomando en cuenta que necesitan una previa capacitación, es lo que rescatan ustedes, ¿ya? Un resumen y me adjuntan el artículo del cual han sacado. El artículo no debe ser más de 5 años para atrás, debe tener una adecuada evidencia científica, por lo tanto no pueden ser propagandas ni apuntes de otras personas o de otros cursos, ¿no? Porque a veces ustedes van a encontrar en blogs apuntes que les dicen toda la teoría. No, necesitamos un artículo científico que apoye esta situación o no. ¿Ok? ¿Está bien? Ya. Vamos a hacer un ejercicio para que ustedes mismos lo escojan.
Eh, Henry, dame un número del 1 al 8, que va a ser el número 4. Ya. Este es el que ha escogido Henry, pero no es el número que le va a tocar a él. El 4 va a ser para, a ver, ¿cómo les voy a explicar? Henry me va a dar un número, eh, lo voy a poner aquí. Ya, ahorita les voy a explicar cómo voy a hacer. Eunice, dame un número. 1. Ya. Ahorita van a ver cómo se va a cambiar esto. José, El 3, doctora. 3. Ya. Valeria. Eric. Eric, creo que no está. Rodrigo. El 7, doctora. Eh, Eric no está.